Uno de los elementos más importantes en la narrativa y que es de los más tenidos en cuenta a la hora de hacer un guión es el planting y el payoff. Este recurso consiste en plantear elementos cuyos significados sean revelados posteriormente para dar a entender algo al espectador de forma implícita. Ejemplo, al comienzo de Dragon Ball, todos los personajes parecen estar interesados en conseguir las bolas de dragón. Esto es el planting, la semilla que ha sido plantada. Finalmente, las 7 bolas de dragón son reunidas y el dragón Shenlong es invocado para cumplir un deseo. Esto último es el payoff, el fruto de esa semilla. Un buen planting es aquel que pasa desapercibido, pero no lo suficiente como para que el espectador se olvide de él a la hora del payoff. De este modo lo pillará por sorpresa y será una revelación perfectamente justificada. Este recurso es utilizado prácticamente en cualquier guión que se precie, y sirve para guiar y dar información al espectador sin someterlo a diálogos de pura exposición barata, como viene siendo habitual en el anime. Pero, ¿qué pasa cuando un guionista lo lleva más allá, hasta convertirlo en su método principal para contar una historia? En ese momento nació Guilty Crown y su lenguaje narrativo. Uno de los momentos clave del primer episodio es la escena de clase. En ella, Shu menciona que está preparando un vídeo, pero el guionista de este capítulo, Hiroyuki Yoshino, camufla la verdadera función de esta escena utilizándola para presentar al protagonista y su relación con otros personajes. Sin embargo, esta conversación también sirve como semilla que luego germinará cuando Shu vaya al club de audiovisuales y conozca a Inori, no solo justificando el motivo por el que el protagonista irá a ese lugar, sino también iniciando un vínculo entre él y ella por parte de la chica. Pero, espera, en el momento en el que se encuentran, Shu ya conocía a Inori. Es decir, la primera escena del anime en la que él está viendo un videoclip musical de la chica también es un planting camuflado de transición que ahora sirve para crear un vínculo, esta vez por parte de Shu. El guionista acaba de crear una relación entre dos personajes utilizando únicamente plantings y payoffs, de forma tan sutil que es prácticamente imposible que el espectador se dé cuenta la primera vez que lo ve. Pero esto no es nada. La persecución, Funnel, la llave, los glitcheos, el mecha, los tanques, la mención del ataque terrorista, la presa equivocada al nombrar el distrito 24, los carteles de prohibido, el arroz de Shu, la mención de Guy, el puente de hilo, los flashbacks, la mención de la funeraria y su ubicación, el considerar una terrorista. Todo esto mencionando solo los primeros 10 minutos de anime. Abusar de plantings y payoffs puede ser una mala idea. Estar continuamente utilizando este recurso haría que el espectador no entendiese nada, pero lo que hace el guionista para que esto no ocurra, además de introducirlos tan sutilmente y utilizarlos para justificar escenas futuras en lugar de para crear misterio, es contar el grueso de la historia con exposición, tal y como lo haría cualquier otra serie. Hiroyuki es capaz de plantear todo esto al mismo tiempo que mantiene al espectador al tanto para que no pierda el hilo. Y, sinceramente, con la cantidad de basura que sale temporada tras temporada, a veces da gusto volver a ver animes que sí valieron la pena.